Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy continuaremos el capítulo 9, donde estábamos estudiando modelos de entropía aplicados a la demanda en transporte. Hoy día continuaremos lo que comenzamos la clase pasada. Vamos a mostrar el paralelo que existe entre la teoría de la utilidad aleatoria y los modelos de maximización de entropía. Y después vamos a ver dos aplicaciones más de modelos de entropía para modelar problemas de transporte. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 9. Modelos de demanda y entropía. En esta clase partiremos discutiendo la relación que existe entre la entropía y la utilidad aleatoria con un ejemplo particular para el problema de decisión jerárquica, de destino y de modo. Y después vamos a mostrar dos tipos de modelos específicos de maximización de entropía aplicada en transporte, ambas relacionadas con la elección de rutas. Vamos a precisar entonces, llegado el momento, en qué consiste cada uno de estos dos modelos. Consideremos entonces un modelo conjunto de distribución que por simplicidad será solo acotado a orígenes y de partición modal. Bajo un enfoque de utilidad aleatoria, entonces, lo que se tiene es que tenemos una decisión en dos etapas. Supongamos que definimos un origen dado. Entonces, la primera etapa de decisión corresponde a definir este viaje hacia qué destino se va a dirigir. O en otras palabras, supongamos que tenemos un total de viajes generados y vamos a definir qué proporción de estos viajes van a realizarse hacia cada uno de los destinos. Pero no solo eso, también queremos definir dentro de cada destino, o más bien dicho, dado un par origen-destino, en qué modo se va a realizar este viaje. Por lo tanto, ustedes pueden prever que esta elección de a qué destino voy debería depender de alguna forma también de qué modos estoy eligiendo, porque eso va a definir qué tan atractivo o qué tan costoso es llegar a cada uno de los destinos. En esta expresión de utilidad, entonces, ustedes pueden fijarse que ocupamos dos errores, no solo uno. ¿Y por qué ocupamos dos errores? Porque definimos EJM como el error asociado a esta pura parte de las decisiones y sumamos estos dos errores para representar la aleatoriedad o la parte incierta correspondiente al proceso completo. Nosotros vamos a asumir que estos errores son variables que distribuyen Gumbel y que son independientes entre sí. Gumbel con media cero y parámetro lambda en el primer caso y parámetro beta en el segundo caso. Entonces, con esto nosotros podemos ocupando propiedades de las varianzas directamente. En primer lugar, partiendo de que como son independientes las cosas, y acá nosotros estamos diciendo además que estos dos son independientes entre sí. Y eso, según entiendo, por favor corríjanme si me equivoco, es consecuencia de que asumimos Gumbel. Pero el punto es que nosotros podemos calcular la varianza de esta suma, separarla entre dos varianzas, y al final nos queda una varianza conocida y una desconocida. Y el punto es que la varianza conjunta tiene que ser mayor que la varianza de una de sus componentes por aislado. Eso es lo que estamos diciendo. Estos términos de acá corresponden simplemente a la fórmula para la varianza de una Gumbel. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y esto ustedes están invitados a investigar, que aparezca un pi cuadrado partido en 6 en esta fórmula de acá. Me parece casi que un tanto místico. Lo que sí, la única sospecha que yo tengo, y ustedes por supuesto también pueden corroborarlo y aportar un poco más en el foro sobre esto, es que algo tiene que ver con la famosa fórmula de la suma de los recíprocos de los cuadrados, conocida como el problema de Basilea, resuelto por Euler. Si no lo conocen ese problema, vayan a verlo porque es una demostración de las más elegantes que conozco. Si seguimos desarrollando, entonces podemos concluir que para que nuestro árbol esté bien construido, que para que se satisfagan propiedades básicas de las varianzas involucradas, se tiene que dar entonces que beta tiene que ser menor o igual que lambda. Si beta no fuera menor o igual que lambda, estamos en el caso donde es posible que nuestro árbol esté construido al revés, que la decisión modal sea la principal y la de destino sea secundaria. Y eso podría ocurrir, y eso hay que verlo calibrando los datos de la instancia de donde nosotros estamos mirando, o el modelo o la situación real que estamos tratando de modelar en verdad.
La elección de modo condicionado a un destino corresponde entonces a un modelo logit multinomial. Lo que estamos acá haciendo ahora es construir cuál va a ser la fórmula para el modelo logit resultante de esta teoría de la utilidad aleatoria cuando tenemos este árbol jerárquico. Entonces, la elección de modo, el nodo de más abajo, es súper sencillo. Si yo conozco el W, que es lo mismo que decir que conozco J, si yo tengo fijo un par origen-destino, entonces la probabilidad de elegir un modo es la fórmula de logit aplicada al modo ocupando los costos CWM que nosotros conocemos. Aquí no hay nada de raro, ¿cierto? Si yo aíslo un par origen-destino, la elección modal se puede modelar como una partición modal común y corriente. Para elección de destino, que también corresponde a un modelo logit multinomial, necesitamos el costo mínimo esperado de todos sus modos. El problema cambia un poco. Si ustedes dicen, ya, yo quiero también modelar la elección de destino, te dicen, supongamos que tengo un origen y quiero decir cuál de los destinos voy a elegir, alguien podría pensar, simple, ponemos un costo en cada uno de los destinos y aplicamos logit. La pregunta es, ¿cuál es ese costo que hay que poner? Yo les confieso que alguna vez inocentemente he ocupado el promedio para representar el costo de estas opciones, pero yo les digo, esto es un error y les voy a explicar inmediatamente por qué. Lo que hay que ocupar es esta fórmula de acá, que ustedes pueden haber ya visto anteriormente, que es la logsuma, la famosa logsuma. Apréndansela, es una fórmula que toma un segundito entenderla, pero que la verdad, si se fijan, este paréntesis que hay acá es lo mismo que el paréntesis que está dividiendo en una logit. Entonces ahí tienen ya un pedacito grande avanzado, pero aparece en logaritmo. La famosa logsuma. ¿Y qué es la famosa logsuma? La logsuma corresponde a una utilidad máxima esperada, o en este contexto, si trabajamos directamente con costos, a un costo mínimo esperado. ¿Por qué el costo mínimo esperado? Entonces, supongamos que nosotros tenemos este destino J y tenemos varios otros destinos y queremos hacer un logit en este piso de acá arriba para ver cuál destino elegimos. Lo que estamos preguntándonos ahora es ¿cuál es el costo relevante para representar al destino J? Y a pesar de que es tentador poner acá el promedio de los costos de sus distintas opciones, lo correcto es admitir, no, acá estamos modelando personas que tienen utilidades aleatorias. Entonces, cada una de estas personas en realidad lo que va a tener en cada uno de estos destinos es un costo esperado más un error. Es como que, en palabras sencillas, es como que nosotros estuviéramos tirando un dado en cada uno de estos para ver qué resultado nos da. Y acá arriba queremos poner al mejor de estos tres. ¿Se dan cuenta la diferencia? No tiene mucho sentido ocupar el promedio. ¿Por qué? Porque nosotros en este promedio podríamos además agregar opciones súper malas, y la decisión no debería cambiar. No tendría por qué afectar. Si hay una opción muy mala, nosotros tendríamos que aceptar de que nadie la va a usar, pero no nos debería cambiar el resultado. Pero si la metemos ahí nos cambiaría el promedio. Lo que importa acá es cuál es el valor de la mejor opción. Y en realidad, como todas las personas son distintas y tienen costos aleatorios, lo que tenemos que estimar es, usando probabilidades, cuál es el valor esperado de la mejor opción. Un problema similar, volviendo al caso de los dados, porque a mí me gusta aterrizar las cosas con dados porque son más fáciles de entender, este problema de acá equivale a decir, si yo tiro 5 veces un dado, ¿cuál es el valor esperado del mejor resultado de esas 5 tiradas? Si yo tiro más veces el dado, además ustedes pueden darse cuenta de que ese valor esperado va subiendo, y eso también es cierto para la logsuma. Si ustedes meten más opciones, la logsuma va a ir mejorando. Incluso si le metemos opciones malas entre medio, cosa que el promedio no cumpliría. Bueno, esto es un paréntesis para refrescarle un concepto que ustedes deberían dominar de otros cursos de transporte, pero una de las cosas, insisto, bonitas de equilibrio es que consolida un poco la información que ustedes han adquirido hasta este momento y ven cómo pueden combinar elementos de flujo con elementos de demanda, con elementos de economía, con elementos de tráfico incluso. Bien, seguimos adelante. La elección de destino, entonces, la podemos modelar como un logit en el que, en lugar de ocupar los costos finales de las opciones, lo que tenemos que ocupar son estos costos con este tilde que representan la fórmula de la logsuma. Este de acá es el costo esperado de la mejor opción dentro de cada nodo J. Entonces, con eso nosotros podemos hacer un logit para la elección de destino. Y si nosotros combinamos todo esto en una gran fórmula, la probabilidad de escoger un modo en particular dentro de un par de origen-destino en particular es la probabilidad
de escoger un modo dado que estamos en ese destino, o en ese par W, que en este caso es equivalente, por la probabilidad de efectivamente escoger ese par W, o elegir J partiendo desde I. Y acá simplemente estamos reemplazando la fórmula. La fórmula del modo es trivial porque nosotros tenemos el costo de cada modo, así que es un logit común y corriente. Y la fórmula de la elección de destino es un logit, solo que en el lugar donde van los costos nosotros estamos metiendo la fórmula de la logsuma. Revisen si quieren la diapositiva anterior y van a ver de que esto de acá equivale a esto de acá simplemente reemplazando la definición de C tilde. Bien, eso es el modelo logit jerárquico desde un punto de vista de la teoría de la utilidad aleatoria. Si ustedes quieren ver una demostración mucho más detallada que, por ejemplo, explique por qué Gumbel y los pasos en detalle que se ocupan para llegar efectivamente a la fórmula de logit, por supuesto ustedes quedan invitados a revisar la materia de modelos de demanda o hacer una pequeña investigación en Google, seguro que van a llegar a algo razonable. Esa es la teoría de la utilidad aleatoria. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar que un modelo logit jerárquico también se puede plantear como un problema de maximización de entropía. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que primero darnos cuenta de que ahora estamos modelando dos niveles de decisión. Hemos sido bien enfáticos hasta ahora en eso, pero también eso importa para la entropía. En primer lugar, tenemos un modelo que es de elección de destino, que está dado por los TWs. Es decir, nosotros vamos a tener un O sub i fijo, total dado, y nosotros queremos particionarlo entre los TW, que indican cuánto de estos O sub i se van a cada uno de los destinos en particular. Por supuesto, acá por simplicidad estoy pensando en un O sub i fijo, pero en realidad uno tiene varios O sub i que al mismo tiempo los estamos distribuyendo. Y en un segundo nivel jerárquico, nosotros tenemos la elección de destino, la elección de modo dado a un destino, y eso es para un total TW dado, vamos a decidir cómo lo repartimos entre los distintos TWs M. Cada una de estas decisiones entonces tiene su propia entropía. Lo que vamos a hacer ahora es un modelo que va a maximizar todas estas entropías juntas y le vamos a dar pesos relativos distintos por lo menos a las dos etapas. Noten que en esta etapa, la elección de modo para un destino, lo que tenemos son hartas entropías y las vamos a modelar sumadas entre sí, no las vamos a distinguir entre ellas, no vamos a decir que una entropía es más importante que la otra, pero sí las entropías de distinta naturaleza, de distintas jerarquías, las vamos a ponderar con un ponderador distinto. De hecho, podemos construir la fórmula de la entropía asociada a cada uno de estos niveles y después estas fórmulas las vamos a meter en el modelo de optimización. Entonces, partamos por una fórmula general de entropía. ¿Por qué? Porque hay un detalle que me gustaría enfatizar acá. Si nosotros queremos repartir un total T entre opciones S, fíjense que acá estoy tratando de ser genérico. La entropía total asociada a una solución dada por un vector TS que reparte los T entre las opciones S va a ser esta, W, que es la entropía de este vector TS, se puede escribir de esta manera. Ustedes deberían ser capaces de llegar a esto fácilmente o de revisar la clase pasada. Esto de acá era la división de unos factoriales a la que nosotros le aplicamos logaritmo para reformar una diferencia y que le aplicamos la aproximación de Stirling para deshacernos de estos logaritmos de factoriales que en realidad aparecían por ahí. Entonces eso de ahí nos da esta expresión de acá. Y en ese momento, en la clase pasada nosotros decíamos T es constante, por lo tanto maximizar este negativo es equivalente a minimizar esto de acá. Pero nosotros no vamos a hacer ese truco todavía. ¿Por qué? Porque en este problema de hoy día, este lado de acá no va a ser siempre constante. De hecho, en la entropía de la elección de destino, nosotros vamos a ver lo que normalmente hemos visto. Nosotros tenemos un total T que se distribuye entre opciones TW y aplicando la fórmula tal cual nos queda esto. Y efectivamente este lado de acá es una constante y en este lado de acá con esta constante en realidad ni siquiera teníamos para qué jugar la aproximación de Stirling porque como una constante la podríamos evaluar, pero ahí está. La elección de modo, en cambio, es más interesante porque en la elección de modo lo que tenemos, como dijimos en la lámina anterior, es un total TW que lo queremos distribuir entre distintos TWM. Por lo tanto, en este lado nos aparece el TW, que es el total que estamos distribuyendo, y acá nos aparecen los TWM con la fórmula dentro de la parte conocida que nosotros sabemos usar de la fórmula de entropía. Entonces, dado que tenemos una entropía para elección de destino
que noten, es una única entropía. Todo este proceso está concentrado en una entropía. Pero acá, en este lado, además, tenemos una entropía que va asociada a cada W. Fíjense que en esta fórmula de acá el W está suelto. En esta fórmula de acá arriba no hay ningún índice suelto. Entonces esto de acá lo vamos a sumar después para todos los W y vamos a hablar de la entropía total de la elección de modo, a pesar de que hay varias elecciones por separado. Lo metemos eso ahora en la fórmula. Noten que estas son entropías en sentido positivo que habría que maximizar, por lo tanto estos términos van a aparecer dados vuelta como minimizaciones. ¿Sí? Tenemos en primer lugar el elemento de los costos. Recuerden que acá nuestra intención no es solamente repartir a ciegas, también queremos que nuestro modelo refleje en cierta manera que hay opciones más costosas y que las opciones más costosas tienden a disuadir a los usuarios de utilizarla. Entonces tenemos por arriba el elemento de los costos. En segundo lugar, acá tenemos la entropía asociada a la elección de destino, como habíamos dicho recién, y esta no cambia mucho. Acá la constante que aparece escrita como logaritmo de t factorial, podríamos escribirla con Stirling, da lo mismo porque es una constante y la vamos a eliminar del problema de optimización. Y en el tercer nivel aparece la entropía de la elección modal, pero noten que a la fórmula del lado anterior le agregamos una sumatoria en W. ¿Por qué? Porque el W no puede quedar suelto y estamos sumando todas las entropías asociadas a todos los pares origen-destinos en su elección modal. Y al ponerlas todas juntas acá en el fondo estamos diciendo no las vamos a considerar ponderar distinto porque no habría por qué, en verdad. La elección modal tiene su nivel de incertidumbre o de entropía asociado, pero que no tiene por qué ser más finamente modelado. Además que si lo separáramos, significa que después en la práctica nosotros tendríamos que a partir de datos calibrar un parámetro asociado a la entropía de cada origen-destino y eso es bastante más complejo y no se afirma mucho, no hay mucha teoría que lo justifique. ¿Sujeto a qué cosa? ¿Qué define una repartición factible? Está súper directo. Los OI de cada origen I, los OI se tienen que dividir entre los distintos destinos y los totales de cada par origen-destino se tienen que dividir entre los distintos modos. El problema anterior lo podemos reordenar y no solo reordenar, acá estamos transformando el multiobjetivo en un problema con un puro objetivo ocupando ponderadores y los ponderadores los escribimos en esta notación 1 partido 1 partido porque sabemos que nos van a simplificar la notación más adelante, pero ustedes podrían partir con otra variable y al final hacer un cambio de variables que transforme el resultado en lo que se vea más bonito, pero bueno, acá está, partimos con 1 partido en B y 1 partido en lambda. Noten que esta función objetivo, a la que además ya le eliminamos una constante, podemos agruparla de distinta manera. Podemos combinar este término de acá con este término de acá. Entonces nos va a quedar una cosa que va a depender de la diferencia de esos dos términos de ahí. Nos queda este problema que también es equivalente al anterior. Sobre esta formulación nosotros ya podemos hacer una observación, un paralelo con el enfoque anterior. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian la convexidad de esta función objetivo y la derivan 2 veces con respecto a TW, van a llegar directamente a esta propiedad de acá que nosotros también habíamos visto antes. Queda propuesto, compartan en el foro la prueba de que esto sucede así. Pero yo ya les dije qué es lo que hay que hacer un par de derivadas nomás. Vamos ahora entonces a mostrar las condiciones de optimalidad de este problema. Acá está la clave de lo que les pretendo ilustrar en esta clase, ¿cierto? Les estoy mostrando que nosotros podíamos construir este problema equivalente de optimización cuya solución óptima nos lleva a lo mismo que el modelo Logit jerárquico. Entonces, en esta demostración, que va a ser un tanto elaborada, va a tomar varios pasos, pero que si ustedes la replican después paso por paso van a darse cuenta de que en el fondo es más que nada aritmética. Partimos entonces de este lagrangiano, que es el lagrangiano del problema tal cual como lo habíamos planteado. Acá no hay ni una sorpresa ni una novedad. Y observamos primero las condiciones de optimalidad de primer orden. Las interesantes en realidad, porque ustedes saben que si derivan el lagrangiano con respecto a los multiplicadores, recuperan las restricciones, pero las restricciones también sabemos que las podemos ocupar cuando queramos en la demostración o en el desarrollo. Entonces acá las condiciones clave de optimalidad, podríamos llamarlas, son la derivada del lagrangiano con respecto a las dos variables de decisión. Y nos queda esta expresión 1 y esta expresión 2. Lo primero que vamos a hacer es construir el árbol desde abajo
hacia arriba. Entonces vamos a partir de esta restricción 2 que tiene los TWM, que es el nivel más bajo del árbol, y vamos a tratar de construir a partir de ella el logit de la decisión final. ¿Y cómo hacemos eso? Observamos que acá nos aparece este logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar este término y aplicar una exponencial para tener una expresión de TWM. De 2 despejamos TWM aplicando la exponencial para deshacernos del logaritmo y llegamos a esto. Esto de acá, para transformarlo en una logit, lo que tenemos que hacer es simplemente tomarla y sumarla para todos los modos disponibles. Si ustedes suman para todos los modos m, a este lado les queda la sumatoria de los TWM, lo que se transforma en TW. Para eso estamos sumando. Acá en el fondo estamos aplicando una de las restricciones del problema. Nos aparece acá el TW, y en este otro lado, esto de acá es una constante que queda fuera de la sumatoria, y nos queda esta suma de acá. Y acá estamos listos para obtener el primer resultado, porque si dividimos 3 y 4, nos queda que TWM partido en TW, que equivale a la probabilidad de elegir el modo M, dado que estamos en W, es la fórmula logit. Súper bien. Si ustedes prefieren acá, ustedes pueden tirar el TW para este lado y obtener ese formato de la fórmula logit que también ustedes conocen bien. Entonces tenemos listo el piso de abajo. Ahora tenemos que construir el piso de arriba. Y para construir el piso de arriba necesitamos una logsuma. Así que partamos por nuestra expresión 4 que acabamos de obtener. Aplicamos logaritmo, dividimos por lambda y nos queda esto. Y ahí se dan cuenta que ahí a la derecha nos aparece ya la logsuma en negativo. Llamemos la logsuma C tilde para hacer una notación un poco más compacta y obtenemos esta relación 6 que tenemos acá. Y en este momento, como nosotros estamos construyendo hacia arriba, resulta natural pensar en que es el momento de ir y buscar la condición 1, que es la que no habíamos usado todavía, que es la que nos daba de derivar con respecto a TW, es decir, es la condición de optimalidad de la parte de arriba del árbol. Recordemos entonces cuál era la condición 1, y si se fijan, la condición 1 tiene precisamente esta cosa de acá que nosotros acabamos de obtener en la condición 6 que acabamos de calcular. Entonces reemplazamos 6 en 1 básicamente y llegamos a esta expresión de acá. Y esta expresión de acá estamos listos porque hay que despejar TW y hacer el mismo truco una vez más. Despejamos TW, sumamos los TW porque sabemos que la suma de los TW es O sub i, y dividimos las dos expresiones para obtener la otra probabilidad. Y estamos listos, en verdad. Nosotros ahora podríamos construir la gran fórmula que combine las dos probabilidades, pero no aportaríamos nada más. Esto de acá entonces cierra la demostración de que este problema de máxima entropía equivale a un modelo logit jerárquico. Veamos entonces ahora la aplicación de modelos de entropía a otros dos problemas relacionados con el curso. Los dos problemas que siguen a continuación involucran la estimación de los flujos en ruta, pero son esencialmente distintos. El primero es el problema de elección entrópica de ruta. En este problema lo que tenemos son funciones de costo y lo que queremos hacer es distribuir los viajes entre las rutas de acuerdo a sus costos. En palabras muy sencillas, es un problema donde decimos, en vez de ocupar el principio de Wardrop directamente, lo que nosotros estamos buscando no es que la gente se vaya siempre por la más barata, sino que se reparta entre las opciones de las rutas de acuerdo a sus costos. En el fondo, darle un componente de estocasticidad a los costos de las rutas. La segunda aplicación es la estimación entrópica de flujos en ruta. Y este problema corresponde al que ustedes enfrentan cuando ustedes conocen los flujos en arco de una solución de equilibrio, que bajo ciertas condiciones además ustedes saben que suelen ser únicos. Y ustedes a partir de estos flujos en arco, en verdad lo que ustedes quieren saber son los flujos en ruta. Y ustedes saben que a pesar de que los flujos en arco puedan ser únicos, existen varios flujos en ruta distintos que satisfacen a estos flujos en arco. Entonces acá nos podemos preguntar cuál de estos flujos en ruta es el más probable, y también lo podemos obtener ocupando entropía. Volvamos entonces al problema famoso de asignación de viajes que hemos estudiado exhaustivamente en este curso. Hasta el momento, nosotros hemos aplicado el principio de Wardrop y hemos asumido que la elección de rutas es determinística, es decir, en el equilibrio
Todas las rutas que llevan flujo poseen el mismo costo, y si una ruta posee delta o epsilon más de costo, lleva cero flujo. La asignación estocástica admite que en realidad lo que nosotros podríamos esperar es que las rutas de menor costo son las que deberían llevar flujo, y que a medida que aumenta el costo de las rutas, dejan de llevar flujo. Este problema, además, lo podemos plantear de dos maneras. Lo podemos plantear con costos fijos, y en ese caso la solución es trivial, entre comillas, porque tendríamos que igual enumerar las rutas. Pero supongamos que conocemos las rutas, conocemos la lista de las rutas. La solución del problema sería mirar el costo de cada una de las rutas y aplicar un modelo Logit con el parámetro Logit que hemos calibrado de algún lugar supuestamente, ¿sí? Pero además nosotros podríamos buscar este problema donde esperemos que se cumplan las condiciones del modelo Logit y que además los costos sean consistentes con los flujos que lleva cada uno de los arcos. ¿Qué pasa si consideramos entonces una asignación de viajes de acuerdo a los principios de maximización de entropía? Esta modelación alternativa va a corresponder a una asignación estocástica. Supongamos entonces primero que conocemos los C sub P, el caso fácil. Los costos son fijos. El siguiente problema de programación matemática equivale a escoger las rutas o asignar a las personas a rutas en forma estocástica maximizando entropía. Y nosotros sabemos de que esto va a tener dos efectos. Por un lado, la entropía va a empujar a que la solución se reparta, y el término de los costos va a empujar a que la solución privilegie las opciones más baratas. La solución de este problema, oh sorpresa, es el modelo Logit. La estructura del problema de optimización de recién, si ustedes cambian las variables, le cambian los nombres de las cosas, llegamos al mismo modelo de distribución simplemente acotado, o el problema de partición modal que ya hemos visto antes en estas clases. Entonces la solución es un Logit. Para los efectos prácticos, al igual que en los casos de distribución de viaje y elección de modo, los costos C sub P en este modelo son fijos y conocidos. Estamos estudiando entonces el caso básico, donde tenemos los costos de los arcos y en el fondo estamos aplicando un Logit con los costos de la ruta. Lo interesante entonces es pensar qué pasa si además los C sub P son funciones de costos. Si hay congestión, y suponiendo, por simplicidad, que estos costos son diagonales, nosotros podemos plantear el siguiente modelo. Y si se fijan, este modelo de acá es el mismo que teníamos recién, solo que cambiamos el elemento este de los costos por la transformada de Beckmann. Si ustedes cambian el componente de los costos por la transformada de Beckmann y mantienen el término de entropía, lo que obtenemos es un modelo que se conoce como el modelo de equilibrio estocástico de Fisk, que resuelve el problema estocástico, además considerando que las funciones de costo no son constantes, en realidad, que los costos dependen de los propios flujos. De hecho, ustedes quedan invitados, como siempre, a revisar este cálculo. Ustedes pueden obtener las condiciones de optimalidad de este modelo de acá, sin mayor dificultad, y llegar a lo siguiente. Lo que nosotros estamos pidiéndole a nuestro problema son tres cosas. Estamos diciendo, el flujo de una ruta dada, que pertenece, digamos, a un par W, va a corresponder al total de flujo que nosotros queríamos asignar para ese par W, multiplicado por la probabilidad de elección de esta ruta en el contexto del par W, ¿cierto? Hacemos un Logit donde las opciones relevantes son todas las otras rutas que pertenecen al par W en cuestión. Entonces, por un lado tenemos la condición de Logit. Y además, nuestro modelo nos va a exigir que se cumplan las condiciones de los costos, que las funciones de costo sean consistentes. Es decir, el costo de una ruta va a tener que ser igual a la suma de los costos de los arcos de esa ruta, evaluados en los flujos actuales, y que además los flujos van a tener que ser consistentes entre arcos y rutas. Un problema entonces si satisface estas tres cosas, va a combinar las condiciones de asignación estocástica con las condiciones de congestión. Por eso este modelo se conoce como un modelo de equilibrio estocástico. Se aprecia que los flujos dependen de los costos a la vez que los costos dependen de los flujos. Y esto denomina entonces un problema de punto fijo similar a los que vimos cuando hablamos de transporte público. Veamos un ejemplo de cómo se ve uno de estos problemas en una red, como siempre, bien sencilla para poder resolverla a mano. Y ni siquiera tan a mano, porque ustedes
si aplican las condiciones de equilibrio estocástico, es decir, que estos dos flujos se reparten con un modelo Logit que depende de estos costos, y después agregan que la suma de estos f tiene que ser 3000, ustedes van a llegar a esta expresión de acá. Una expresión de punto fijo, porque f1 está acá y f1 está acá adentro. Pero esta expresión de punto fijo se puede resolver con técnicas para resolver problemas de punto fijo. Algunas técnicas iterativas donde uno asume una solución inicial y empieza a iterar. Uno puede llegar con eso a este resultado de acá. Este método sencillo que yo les acabo de dar para resolver problemas de punto fijo no siempre tiene garantía de convergencia. De hecho, a veces diverge. A veces uno parte de un punto y empieza a alejarse y alejarse y alejarse cada vez más. Para contrarrestar esto, lo que existe es un método que es el método de los promedios ponderados, que se encarga de que cada paso sea un poco más lento o más corto que el anterior. En el fondo nos estamos siempre moviendo, pero nos estamos obligando a mover cada vez más lento. Y de alguna manera este método sí puede convergir a una solución de equilibrio para el problema. El método consiste en lo siguiente. Con los costos a flujo libre, entonces obtenemos los flujos iniciales producto de la asignación estocástica. Y esta es nuestra iteración inicial. Partimos con la red asignada a flujo libre. Avanzamos una iteración, actualizamos los costos con los flujos más recientes. Asignamos la matriz de viaje a la red usando los costos actuales y eso nos da una especie de dirección. Una especie de dirección. ¿Por qué? Porque en el método inocente para punto fijo, nosotros simplemente nos movíamos a Y, pero ahora en realidad vamos a movernos en dirección a Y. Y el tamaño del paso no lo vamos a optimizar. El tamaño del paso es lo que le da el nombre a este algoritmo. El tamaño del paso es una ponderación entre el valor anterior, entre este valor deseado, este valor Y, y una ponderación que depende de la iteración. Simplemente. Y que ustedes se pueden dar cuenta de que a medida de que avanzamos, le da cada vez más peso al valor actual versus al valor hacia el cual nos queremos mover. Y de esta forma se evita que haya saltos drásticos y que la cosa pueda tener una divergencia. Si en algún momento entonces convergemos con este método, nosotros nos detenemos y si no, seguimos iterando en la opción 2. Ustedes pueden verificarlo si quieren en sus casas haciendo un programita o ni siquiera metiendo estos datos en una planilla de Excel para obtener que la iteración en este caso para este problema funcione de la siguiente manera y empieza rápidamente a converger a los valores que nosotros tenemos acá. Y acá hago un paréntesis, porque alguien se puede haber fijado que primero dije convergir y después dije converger. Lo busqué en el diccionario y se puede decir de las dos formas. Veamos ahora entonces el problema de estimación entrópica de flujos en ruta. Los modelos de asignación determinística tienen la ventaja de no requerir una enumeración explícita de las rutas utilizadas, pero no son capaces de proporcionar flujos a nivel de ruta. ¿Sí? Tenemos esa gran ventaja por un lado, pero nosotros no vamos a conocer los flujos en ruta de este modelo, nos va a entregar solamente los flujos a nivel de arcos, como ya sabemos. De esta manera, a partir de la asignación a nivel de flujos en arco, es necesario modelar la asignación a nivel de flujos en ruta, en este problema en particular. Después vamos a ver algunos motivos por los que podríamos querer hacer esto. Pero la pregunta clave acá ¿es razonable asumir que la asignación a nivel de rutas está relacionada con el nivel de servicio de estas en el equilibrio? Esta es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque en el equilibrio todas las rutas que llevan flujo tienen el mismo costo. Entonces el costo no nos va a servir como criterio de desempate. ¿Por qué podríamos querer entonces encontrar los flujos en ruta y no conformarnos con los flujos en arco? Hay distintos tipos de escenarios. En general, para la evaluación de proyectos interesan los flujos totales en la red, pero nosotros podríamos tener algunas excepciones. Por ejemplo, una modelación multiclase donde nos interesa ver cómo se está comportando cada clase de usuario en particular. Un estudio de comportamiento. Naturalmente, si nosotros queremos saber exactamente cuál es el comportamiento que están adoptando las personas. Encuestas de movilidad urbana, encuestas a partir de conteos vehiculares. Existen distintos contextos donde en verdad nos interesa un nivel de detalle mucho más fino. Y cuando queremos ese nivel de detalle más fino por el motivo que sea, nosotros estamos obligados a dar un paso más allá del modelo de equilibrio que nos entregaba solamente los flujos en arco. Una vez obtenido entonces los flujos en los arcos, nosotros podemos plantear el siguiente problema de maximización de entropía. Estamos minimizando este término de acá, que equivale a maximizar la entropía, como ustedes ya bien saben.
¿Sujeto a qué cosa? A la condición de que el total se reparta entre los HP y esta restricción de acá que liga los flujos en arco con los flujos en ruta. ¿Y por qué esta restricción de acá es necesaria? Porque en algún lugar tenemos que decirle estos son los flujos en arco. Noten que en este problema los FA, a diferencia de todos los problemas que hemos visto hasta ahora, el FA es un dato para este problema. Entonces estamos encontrando cuál es la solución de máxima entropía tal que pase el flujo que nosotros queremos por cada uno de los arcos. Las condiciones de optimalidad del problema anterior entregan este resultado que está aquí. El HP entonces se puede estimar con esto de acá. Pero esto de acá tiene un pequeño problema. Ese problema es que nos aparece un multiplicador asociado a cada arco de la red. Y eso puede ser un poco complicado de calibrar. Entonces, lo que se hace en la práctica para este tipo de problemas es utilizar una aproximación súper sencilla y muy intuitiva y que en ciertas condiciones de redes muy sencillas también nos puede llevar incluso a la solución de máxima entropía, pero no tiene esa garantía. Este criterio, que es sencillo y razonable, se conoce como el criterio de proporcionalidad. En cada punto de decisión, lo que haremos es repartir a los individuos entre los arcos que salen en proporción a los flujos que acarrean esos arcos. Este procedimiento no requiere información adicional más allá de los flujos en los arcos de la red. Entonces, miremos una red de ejemplo. Este es un ejemplo que es una red bastante sencilla, pero que está construido de forma de que tenga varias rutas posibles, ¿sí? De hecho, tenemos 2x2x2, 8 posibles rutas en las que asignar flujo. Por lo tanto, a pesar de que está dada la solución de flujo en arcos, podemos ver que en la flujo en ruta deberíamos tener varias soluciones posibles para utilizar. ¿Y cuál es el criterio entonces proporcional? Nosotros entramos acá con 200 y en este punto nosotros decimos arriba hay 150 y abajo 50. Por lo tanto, vamos a decir que el 75% de los viajes se va por arriba. Después, en este punto de acá, nosotros podemos mirar que arriba hay 40 y abajo hay 160, por lo tanto nosotros decimos que el 20% se va a ir por arriba acá. Y en el tercer nodo hacemos un razonamiento similar. Vamos a decir que el 90% se va por arriba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el usuario escoja la ruta que toma todos los arcos de arriba? Va a ser 75% en esta decisión, por 20% en esta decisión, por 90% en esta decisión. Ustedes pueden calcular ese valor para las 8 rutas disponibles y eso les va a sumar el 100% de las probabilidades. De hecho, acá está todo resumido en una tabla. La cantidad de usuarios que se irían por arriba serían 27. Y así ustedes pueden calcular todos los casos. La ruta más probable sería arriba, que es 108, y que en palabras sencillas corresponde a, en cada decisión, tomar la decisión más popular. Con eso entonces terminamos la clase de hoy y como siempre quedan invitados a seguir participando en el foro, seguir atentos a los videos. En el próximo capítulo vamos a hacer una cosa re interesante. Vamos a por fin tomar los problemas de optimización equivalente que resolvían problemas de equilibrio con los problemas de optimización equivalente que resuelven problemas de demanda y los vamos a combinar en modelos combinados de asignación y distribución o partición modal o el problema que queramos resolver en ese momento. Así que espero haberlos dejado motivados y interesados para la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase.